Hace apenas unos instantes, según reportes de prensa y referencias a documentos judiciales disponibles, se confirmó la condena de Ramiro Félix. La noticia irrumpió en titulares y noticieros con la inmediatez propia de los casos que marcan un antes y un después. Pero, como suele ocurrir en procesos judiciales de alto interés, la sentencia no es un punto de partida, es la culminación visible de una secuencia de hechos, actuaciones y decisiones tomadas a lo largo de meses, o incluso años, de investigación, audiencias y deliberaciones. Hoy, vamos a recorrer con claridad, rigor y lenguaje apto para todo público qué significa este veredicto, cómo se llegó hasta aquí y qué preguntas permanecen abiertas. Lo haremos sin recurrir a detalles sensibles ni descripciones inapropiadas. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. Y con la prudencia necesaria para distinguir entre lo comprobado y lo meramente especulativo. Cada vez que aludamos a información externa, señalaremos que proviene de reportes periodísticos o de documentos judiciales, cuando estos sean de acceso público. La frase "fue condenado" suena contundente, definitiva. Sin embargo, detrás de esas dos palabras hay un entramado complejo: la labor de la Fiscalía, la estrategia de la defensa, las decisiones del tribunal, la comparecencia de testigos y peritos, y el papel de las normas procesales que aseguran que el juicio se desarrolle con garantías. Si algo define a los procesos penales con gran exposición mediática es la tensión entre la velocidad del titular y el ritmo pausado de la justicia. Hoy nos proponemos respetar ese ritmo, entender, paso a paso, cómo la evidencia fue presentada, debatida y evaluada, porque ciertos elementos técnicos resultaron relevantes, y de qué manera los estándares legales, como el de la duda razonable, enmarcan la decisión final. Todo ello, cuidando el lenguaje para que este análisis sea apto para todas las edades, sin términos que puedan activar restricciones de visualización. Para muchos, el nombre Ramiro Félix quizá era desconocido hasta hace poco. Para otros, ya sonaba en artículos de investigación o notas informativas que seguían la pista de un expediente en crecimiento. Lo cierto es que, según medios que han documentado el caso, la imagen pública del acusado se transformó a medida que el proceso avanzaba. Esa transformación es un fenómeno frecuente. Una figura pasa de ser un nombre en un documento a ocupar el centro de la conversación pública. Allí surge un reto: evitar simplificaciones. No se trata de un libreto de buenos y malos, sino de un procedimiento legal con reglas precisas, roles definidos y salvaguardas que protegen tanto el interés de la sociedad en conocer la verdad como los derechos del acusado a una defensa robusta y un trato justo. En este recorrido, partiremos de la noticia del veredicto para, luego, retroceder en el tiempo y reconstruir, con base en fuentes abiertas, el camino recorrido, la investigación inicial, los hitos previos al juicio, las audiencias, la presentación de pruebas, el contrainterrogatorio, y la deliberación que desembocó en la condena. Nuestro objetivo es que, al terminar este episodio, tengas una comprensión ordenada, serena y verificada de los hechos conocidos y de su interpretación jurídica. Si existen matices o diferencias entre fuentes, lo señalaremos. Si determinadas piezas de evidencia están bajo reserva o no son públicas, lo advertiremos. Y si aparecen términos técnicos, los explicaremos en lenguaje sencillo, sin perder precisión. Antes de sumergirnos en la cronología, hagamos un alto para establecer un marco conceptual. En un juicio penal, la Fiscalía tiene la carga de la prueba. Debe demostrar, más allá de duda razonable, que el acusado es responsable de los hechos que se le imputan. La defensa no está obligada a probar la inocencia. Su misión es cuestionar la solidez de la acusación, señalar inconsistencias y resaltar cualquier insuficiencia probatoria. El tribunal, sea un juez o un jurado, según la jurisdicción, no decide por intuiciones ni por impulso mediático. Decide con base en la evidencia admitida, los testimonios escuchados y las normas que guían la valoración probatoria. Este triángulo, Fiscalía, Defensa y Tribunal, se sostiene con reglas de juego claras: derecho a ser informado de los cargos, a contar con defensa técnica,
a impugnar pruebas obtenidas de forma irregular, a presentar testigos, y a ser juzgado por un órgano imparcial. Ahora, regresemos al presente, la condena. ¿Qué implica, en términos prácticos y legales, que se haya dictado un veredicto de culpabilidad? En primer lugar, significa que el tribunal consideró que la evidencia presentada por la parte acusadora, contrastada con los argumentos de la defensa, fue suficiente para superar el umbral de la duda razonable. En segundo lugar, abre la puerta a la fase de determinación de la pena, cuando no esté ya definida en la misma audiencia, donde se evalúan factores como la naturaleza jurídica del hecho, el impacto, eventuales agravantes o atenuantes, y antecedentes. En tercer lugar, activa posibles rutas de impugnación. La defensa puede evaluar apelaciones, revisiones o recursos sobre puntos específicos del fallo, ya sea por interpretación de la ley, valoración de la prueba o aspectos de procedimiento. Este detalle es clave. Que exista un veredicto no significa, necesariamente, que el proceso haya concluido para siempre. Según las normas de cada sistema, pueden venir nuevas etapas, siempre reguladas y con tiempos propios. ¿Por qué, entonces, importa revisar el cómo llegamos aquí? Porque, en casos seguidos por la prensa, es común que la conversación pública se quede con el titular final y pase por alto las preguntas que permiten comprender la legitimidad del resultado. ¿Cómo se recogió la evidencia? ¿Qué papel jugaron los peritajes técnicos? ¿Qué testigos fueron determinantes? ¿Cómo respondió la defensa a cada argumento acusatorio? ¿Hubo exclusión de pruebas por cuestiones de legalidad en su obtención? Estas preguntas no solo son relevantes para quienes estudian derecho, también permiten a cualquier audiencia valorar la calidad del proceso y, por tanto, la fortaleza del veredicto. Un aspecto que merece atención especial es el de la evidencia técnica. Según reportes, en el caso se mencionaron elementos que requirieron análisis especializado, registros, trazas, datos de dispositivos o comprobaciones periciales. En la era digital, este tipo de evidencia adquiere un peso creciente, pero también viene acompañado de desafíos. Proteger la cadena de custodia, explicar metodologías, traducir resultados a un lenguaje comprensible, sobre todo, someterlos al contraste de la defensa. No se trata de exhibir un dato aislado, se trata de demostrar su pertinencia, fiabilidad y relación con los hechos que se juzgan. Cuando estos requisitos se cumplen de manera estricta, la evidencia técnica puede resultar especialmente persuasiva para un tribunal. Y, cuando no se cumplen, su valor probatorio puede diluirse. Otra dimensión que abordaremos con cuidado es la del contexto. Los casos penales no ocurren en el vacío, se insertan en comunidades, trabajos, círculos sociales. Según las fuentes que han seguido de cerca el expediente, el entorno de Ramiro Félix fue observado por las autoridades durante la investigación, siempre bajo las reglas que protegen la privacidad y los derechos de terceros. Aquí aplicaremos un criterio clave: mencionar únicamente lo que es pertinente para comprender el proceso, evitando detalles personales que no aporten a la claridad del caso y que, por su naturaleza, puedan resultar sensibles o innecesarios. En todo momento, mantendremos un estándar de expresión respetuoso y apto para plataformas abiertas. Esto significa que evitaremos descripciones crudas o términos que no sumen comprensión jurídica. Nuestro compromiso es con la precisión, la claridad y la responsabilidad informativa. Y, por supuesto, con el señalamiento explícito de las fuentes. Cuando digamos según reportes, nos referimos a medios de comunicación que han publicado información verificable. Cuando digamos de acuerdo con documentos judiciales, aludimos a resoluciones, actas o autos que, en la medida en que sean públicos, permiten constatar hechos del procedimiento. Hay, además, una razón humana para esta aproximación. Detrás de todo expediente hay personas, quienes acusan, quienes se defienden, quienes juzgan y quienes observan. La cobertura responsable no busca sensacionalismo, busca comprensión. Entender no significa justificar ni condenar fuera del marco legal, significa tener un mapa de los hechos, de la evidencia y de las normas que gobiernan las decisiones. Ese mapa es el que intentaremos trazar juntos, con calma y sin perder de vista la importancia de cada paso procesal. Y así llegamos al corazón de esta apertura, la noticia de una condena que, según las fuentes consultadas, marca un hito en este caso. Pero antes de entrar en los detalles de la sentencia, su fundamentación, su alcance, las reacciones y las posibles vías de impugnación, debemos hacer algo imprescindible: comprender quién es la persona cuyo nombre domina hoy los titulares y cómo se fue tejiendo la cronología que llevó al tribunal a pronunciarse.
Solo entonces podremos apreciar en su justa medida lo que significa este veredicto dentro del marco legal y social. Mini cliffhanger. Antes de conocer la sentencia línea por línea y desglosar su impacto, retrocederemos al punto de partida. ¿Quién es Ramiro Félix? ¿Qué perfil trazaron los reportes públicos y cómo esa información encajó, o no, en el rompecabezas probatorio? En el siguiente bloque, reconstruiremos el contexto del acusado y la historia previa que, según documentos y medios, ayudan a entender cómo se llegó a este momento decisivo. Para comprender el alcance de la condena anunciada recientemente, es indispensable dar un paso atrás y revisar el contexto. ¿Quién es Ramiro Félix? ¿Cómo fue retratado en la cobertura pública y qué fragmentos de su historia resultaron pertinentes para el proceso? En este bloque, reconstruiremos el perfil y la cronología previa al incidente, exclusivamente con base en información de acceso público, según reportes periodísticos y, cuando ha sido posible, de acuerdo con documentos judiciales que describen de forma general la secuencia de hechos. Nuestro propósito es mantener un tono sereno, evitar detalles sensibles o innecesarios, y centrarnos en elementos que ayuden a entender la lógica del caso. Según medios que siguieron la evolución del expediente, el nombre de Ramiro Félix comenzó a aparecer en notas informativas a raíz de una investigación en curso. Hasta ese momento, no se trataba de una figura de amplio reconocimiento público. Con el avance de la causa, su identidad pasó a ocupar un lugar visible en reportes noticiosos, resúmenes de audiencias y análisis de actualidad. Esta transición no es inusual. En los procesos penales con impacto social, las personas involucradas pueden ir desde la discreción inicial hasta un alto nivel de exposición mediática. Esta exposición, por sí sola, no prueba nada, es un efecto colateral de la atención que la sociedad dirige a procesos que considera relevantes. De acuerdo con artículos publicados durante la fase de investigación, el entorno de Ramiro Félix, laboral, social y de relaciones cotidianas, fue objeto de revisión por parte de las autoridades, dentro de las facultades legales previstas. En términos generales, esta revisión busca responder preguntas básicas que todo proceso intenta despejar. ¿Dónde se encontraba el acusado en determinados momentos? ¿Con quién se relacionaba en el periodo previo al incidente? ¿Qué comunicaciones o registros, cuando existen y son legalmente obtenidos, podrían aportar contexto? Es importante subrayarlo. El sistema penal exige que cualquier elemento que pretenda ser usado como evidencia supere filtros de admisibilidad, que protegen derechos fundamentales, como la privacidad y la integridad del proceso. Nada de lo que no cumpla esos estándares puede ser decisivo en juicio. Los perfiles periodísticos suelen describir, con prudencia, rasgos del día a día, ocupaciones, horarios, puntos de contacto con terceras personas y, en algunos casos, actividades comunitarias o intereses. En el caso de Ramiro Félix, según la cobertura consultada, se trazó una semblanza básica que ubicaba a la persona detrás del expediente en coordenadas comprensibles, persona adulta, con responsabilidades habituales y una rutina que, a primera vista, no llamaba la atención fuera de su círculo. Esta semblanza, más allá de la curiosidad, importa porque ayuda a comprender que los procesos judiciales no son guiones cinematográficos con personajes unidimensionales, sino relatos complejos que intersectan vidas reales. Uno de los conceptos clave en esta etapa es la línea de tiempo. De acuerdo con documentos judiciales citados por la prensa, la cronología previa al incidente se convirtió en una pieza central para el Ministerio Público y la defensa. La Fiscalía intentó ensamblar un relato continuo, antecedentes, eventos previos, el día del incidente y las horas posteriores. La defensa, por su parte, buscó identificar zonas grises, elementos alternativos de interpretación o inconsistencias temporales que, de ser relevantes, podrían abrir espacio a la duda razonable. Esta pugna por el tiempo, por los minutos, horas o días en que se sitúan los hechos, suele ser un eje silencioso, pero determinante, en los juicios. En la era digital, otra dimensión del contexto es la información técnica, accesos, registros, ubicaciones aproximadas, cuando tales datos existan y cumplan con los requisitos legales. Según analistas consultados por distintos medios, la administración de este tipo de elementos requiere protocolos estrictos, cadena de custodia, documentación de cada traspaso, metodologías de análisis validadas y, muy importante, una traducción comprensible para el tribunal. No basta con decir hay un dato, es necesario explicar qué significa, de dónde proviene, cómo se preservó y por qué es pertinente. La defensa, en contrapartida, puede solicitar contraperitajes o cuestionar interpretaciones técnicas si considera que no reflejan adecuadamente la realidad.
Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Pero el contexto no se limita a lo técnico. También entra en juego el entorno social. Según reportes, las autoridades entrevistaron a personas del círculo de Ramiro Félix con el objetivo de clarificar rutinas, horarios y posibles interacciones relevantes para el caso. Estas entrevistas, cuando cumplen las formalidades y son admitidas en juicio, pueden aportar piezas valiosas para completar el rompecabezas, situar a alguien en un lugar o descartar una hipótesis. Aún así, en los procesos correctamente llevados, se distingue con cuidado entre comentarios de terceros y testimonios directos, y entre percepciones subjetivas y datos objetivos. Conviene aquí recordar un principio rector, la presunción de inocencia. Hasta que un tribunal se pronuncia, toda persona es considerada inocente, y el peso de la prueba recae en la fiscalía. Esta garantía no es un formalismo, orienta la forma en que interpretamos el contexto. Descripciones de personalidad, hábitos o preferencias no equivalen a evidencia de responsabilidad penal. Lo que importa, en última instancia, es si existe un conjunto probatorio robusto que conecte a una persona con un hecho específico, y si esa conexión supera el umbral de la duda razonable. Por eso, cuando decimos según reportes, lo hacemos con la cautela de quienes entienden que la narrativa mediática debe ser verificada con la narrativa judicial. Según algunos recuentos periodísticos, hubo un punto de inflexión en la trayectoria pública del caso, un incidente concreto, que no detallaremos en términos sensibles, pero que motivó actuaciones de autoridad y marcó el inicio de una fase más visible. En retrospectiva, ese hito funcionó como el momento en que una investigación que avanzaba discretamente en expedientes y oficinas entró en el radar de la opinión pública. A partir de allí, la dinámica cambió. Cada audiencia, cada resolución y cada declaración comenzó a ser recogida por la prensa, con mayor o menor profundidad, según el medio. En paralelo, la defensa de Ramiro Félix adoptó una estrategia de comunicación discreta, de acuerdo con lo reflejado por la cobertura. En contextos de alta exposición, algunas defensas optan por comunicar activamente, otras por circunscribirse a los canales formales del proceso. Ambas opciones son legítimas, siempre que se respete la integridad del juicio y los derechos de todas las partes. Lo esencial, desde la perspectiva del tribunal, es la solidez de los argumentos en sala y la consistencia de la evidencia. Hay, además, preguntas que conviene plantear para el oyente y que guiarán los siguientes bloques. ¿Qué elementos del contexto fueron considerados relevantes por el tribunal? ¿Qué partes del relato previo al incidente se consolidaron como hechos probados y cuáles quedaron como hipótesis o afirmaciones no corroboradas? ¿De qué manera dialogaron los datos técnicos con los testimonios humanos? ¿Qué vacíos, si los hubo, señaló la defensa como potenciales generadores de duda razonable? Estas preguntas no solo ayudan a seguir el hilo del caso, también entrenan una mirada crítica y respetuosa hacia la administración de justicia. En cuanto al lenguaje, mantendremos en todo momento una expresión apta para audiencias amplias, sin términos crudos, sin referencias innecesarias, sin dramatizaciones que desvíen la atención de lo relevante. Este enfoque no resta intensidad al relato, más bien la reorienta hacia lo que realmente importa en un proceso penal, los hechos verificados, la evidencia admitida y el razonamiento jurídico. Otro componente del contexto es la geografía legal, el lugar donde se desarrollan los hechos y el sistema procesal aplicable. Según las fuentes consultadas, la jurisdicción define, entre otros aspectos, si el veredicto lo emite un jurado o un juez, cuáles son los estándares para admitir evidencia técnica, cómo se estructuran las audiencias preliminares y cuáles son los plazos habituales entre etapas. No entraremos en tecnicismos innecesarios, pero sí aclararemos, cuando sea útil, por qué ciertas decisiones, como la exclusión de un elemento o la aceptación de un peritaje, responden a reglas del sistema. También vale subrayar el rol de los derechos de terceros. En procesos complejos, puede haber personas mencionadas en los expedientes que no son parte acusadora ni acusada. El tratamiento de su identidad y su privacidad está protegido por la ley. Por ello, en este guión no incorporamos nombres ni datos que no sean esenciales para el entendimiento del caso, y preferimos expresiones genéricas cuando el detalle no aporta claridad jurídica. Este criterio,
además de ético, es coherente con las políticas de plataformas abiertas y con la finalidad informativa del contenido. Con estos elementos, la imagen de contexto queda delineada. Una persona, Ramiro Félix, cuya exposición pública creció a la par de una investigación, un entorno revisado dentro de las reglas legales, una cronología que se volvió tema de debate procesal, y una combinación de testimonios y datos técnicos que, más tarde, serían discutidos en juicio. Es, en otras palabras, el escenario en el que se prepara el análisis de los hechos específicos que dieron origen al proceso. Mini cliffhanger interno. En el siguiente bloque, nos adentraremos en el qué pasó, pero lo haremos con el mismo cuidado, sin descripciones sensibles, ciñéndonos a cómo los documentos y reportes describen el incidente de manera general. Veremos cómo la Fiscalía trazó la secuencia antecedentes incidente primeras diligencias, y cómo la defensa respondió a ese planteamiento. Porque entender el contexto del acusado y su historia no es un fin en sí mismo, es la antesala para valorar con mayor precisión la construcción del caso, la presentación de la evidencia y, finalmente, la decisión que hoy ocupa los titulares. Para entender por qué hoy existe una condena, es necesario revisar, con prudencia y rigor, cómo se describió el incidente que dio origen al caso y cómo se desarrolló la investigación que llevó a juicio. Este bloque presenta una cronología general, evitando detalles sensibles y enfocándose en lo que, según reportes y de acuerdo con documentos judiciales de acceso público, se consideró relevante para las actuaciones. El objetivo es ofrecer claridad, qué se reportó que sucedió, qué diligencias se activaron inmediatamente después y cuáles fueron los pilares probatorios que dieron forma al expediente, siempre en lenguaje apto para todo público. Según medios que siguieron el caso desde sus etapas tempranas, el incidente ocurrió en una fecha determinada y en un contexto que las autoridades se propusieron reconstruir con precisión. En términos generales, la Fiscalía presentó la secuencia en 3 tramos: antecedentes que situaban a las partes, el momento del incidente y las acciones iniciales para resguardar información y recoger indicios. Esta estructura es habitual. Permite que el tribunal observe una línea narrativa apoyada en evidencia admisible, sin exageraciones ni conjeturas, y que la defensa pueda identificar y cuestionar, con exactitud, cualquier supuesto salto lógico o vacío. De acuerdo con documentos citados por la prensa, una de las primeras medidas tras el incidente fue la preservación de la escena y la protección de cualquier elemento susceptible de análisis técnico. En procesos con alta carga probatoria, lo que ocurra en las primeras horas es decisivo. Delimitar áreas, registrar condiciones generales, resguardar dispositivos y anotar quién tiene acceso a cada pieza. Todo eso compone la llamada cadena de custodia, un concepto que podría parecer técnico, pero que es central. Si no se documenta correctamente, la confiabilidad de la evidencia puede verse comprometida. Para audiencias no especializadas, puede compararse con un diario de control que acompaña cada elemento, desde su recolección hasta su presentación en juicio. La cronología pública señala que se tomaron declaraciones iniciales a personas relevantes para entender el contexto. Conforme a los reportes, estas declaraciones preliminares no son, por sí solas, determinantes. Su valor radica en orientar la investigación, señalar rutas de verificación y, en su caso, preparar entrevistas más formales bajo las garantías del proceso. En esta etapa, también se suelen identificar cámaras en vías públicas o privadas, registros electrónicos, trazas de comunicaciones y cualquier otro recurso que, cumpliendo con la legalidad, ayude a aclarar el escenario temporal y espacial del incidente. Un punto importante que mencionan analistas consultados por diversos medios es la distinción entre información y evidencia. La información es todo aquello que llega a oídos de las autoridades, comentarios, versiones, alusiones en redes o menciones indirectas. La evidencia, en cambio, es la porción de esa información que supera filtros legales de obtención, autenticidad y pertinencia. La investigación, bien llevada, convierte información en evidencia a través de procedimientos, levantamiento técnico, peritajes, cotejos, confirmaciones independientes. Este tránsito fue, según la cobertura, uno de los ejes de trabajo para el equipo acusador y un foco de revisión para la defensa. Con la investigación en marcha y un conjunto de elementos que, según reportes y de acuerdo con documentos judiciales, la Fiscalía consideró suficientes, se produjo el paso decisivo que llevó este expediente al terreno plenamente judicial: la detención de Ramiro Félix y su primera comparecencia ante la autoridad competente. Esta fase, aunque a veces se percibe como un trámite rápido, en realidad está repleta de salvaguardas legales.
El objetivo no es solo informar a la persona detenida de los cargos, sino también iniciar el control judicial sobre la validez de la investigación, el trato digno, la legalidad de las diligencias y las condiciones bajo las cuales se desarrollará el proceso en adelante. Lo que ocurre en estas primeras audiencias puede influir profundamente en el desenlace. Según medios que cubrieron el caso, el arresto se ejecutó siguiendo una orden judicial o un supuesto normativo habilitante, en el marco de un operativo que priorizó la seguridad y la preservación de derechos. El lenguaje institucional en este punto suele ser sobrio, se registra fecha, hora, lugar y participación de agentes, y se documenta la lectura de derechos. La defensa de Ramiro Félix, ya sea designada de inmediato o notificada de forma expedita, ingresó a escena para garantizar la asistencia técnica en cada actuación. A partir de ese momento, todas las comunicaciones y decisiones relevantes debían canalizarse con intervención de defensa, lo que asegura un control bidireccional del proceso. La primera audiencia, frecuentemente conocida como audiencia inicial o de control, cumplió varias funciones. De acuerdo con la cobertura, el tribunal verificó la legalidad de la detención, si existió orden válida, si la ejecución respetó protocolos y si se preservó el derecho a conocer los motivos de la privación de libertad, comunicó formalmente los cargos, una descripción clara, en términos legales, de los hechos atribuidos, garantizó el derecho a defensa, confirmando que Ramiro Félix contaba con asesoría jurídica y tiempo razonable para coordinar su estrategia, decidió sobre medidas cautelares, desde la libertad con obligaciones hasta medidas de aseguramiento más restrictivas, en función de criterios de riesgo procesal, como el peligro de fuga o la posible interferencia en la investigación. Estas decisiones no son arbitrarias. El tribunal debe motivarlas y, por regla, optar por la medida menos gravosa que asegure la comparecencia del acusado y la integridad del proceso. Según analistas citados por la prensa, este punto fue objeto de debate. La Fiscalía pudo haber solicitado una medida más intensa, mientras que la defensa habría propuesto alternativas con garantías suficientes. La resolución, en cualquier caso, quedó asentada en acta y abierta a eventuales revisiones posteriores. Llegamos al corazón del proceso, el juicio. Aquí, todo lo reunido durante la investigación se somete a la prueba decisiva de la contradicción. Según reportes y de acuerdo con documentos judiciales de acceso público, la dinámica se desarrolló en torno a la exposición ordenada de la Fiscalía, la respuesta estructurada de la defensa, la presentación de peritajes técnicos y el testimonio de personas cuya voz resultó relevante para el tribunal. Este bloque describe cómo se organizó la evidencia, qué tácticas se observaron en sala y por qué ciertos elementos adquirieron peso específico en la valoración final. Mantendremos, como siempre, un lenguaje apto para todo público, evitando detalles sensibles y ciñéndonos a lo verificable. La Fiscalía abrió con un planteamiento claro, una narrativa de hechos sustentada en piezas que, según su posición, se interconectaban para formar un cuadro coherente. Este orden suele seguir una secuencia didáctica. Línea de tiempo depurada, un cronograma que ubica a personas y eventos en momentos clave, con referencias cruzadas a documentos o registros que respalden cada hito, evidencia técnica priorizada, cuando existen datos de carácter técnico, registros, trazas, análisis periciales. Se presentan con apoyo de peritos para traducir el lenguaje especializado a conclusiones comprensibles, testigos con rol delimitado. La Fiscalía evita superposiciones innecesarias y, en lo posible, asigna a cada testigo una porción del relato. Quien observó qué, quien puede certificar un procedimiento, quien explica un documento. De acuerdo con la cobertura mediática, una de las fortalezas percibidas en la presentación fiscal fue la coherencia formal. Cada pieza llegaba precedida de su acreditación, origen, cadena de custodia, pertinencia, y seguida de la explicación sobre su relevancia en el conjunto. Este método no solo facilita la comprensión del tribunal, también reduce flancos para objeciones. La defensa, por su parte, tomó nota y preparó contraexámenes enfocados. Respecto de la evidencia técnica, los peritos jugaron un papel central. Según los reportes, hubo audiencias específicas para que explicaran metodologías, límites y márgenes de error. En el estándar actual, no basta con decir este dato prueba X. Es imprescindible responder cómo se obtuvo, quién tuvo acceso, con qué herramientas se analizó, cuáles son las fuentes de incertidumbre y por qué la conclusión propuesta es más probable que sus alternativas. La claridad metodológica favorece al proponente, la ambigüedad, en cambio, abre la puerta a la duda razonable. Y así concluye esta historia que ha mantenido al mundo entero en vilo.
Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis.